Cualquier dificultad o duda, transmítanlo, por favor. Así vamos aclarando, ¿ya? Bien, chicos, voy a compartir la diapositiva correspondiente para esta clase, que es sobre el lenguaje, ¿ya? Sobre el lenguaje, sobre la comunicación, porque ¿para qué utilizamos nosotros el lenguaje? Para comunicarnos, ¿no? Entonces nuestro primer tema tiene que ser relacionado con ello, ¿ya? Con la comunicación. Entonces, un momentito, voy a compartir. Bien, la comunicación. ¿Qué es comunicación? Proviene del latín comunicare, que significa puesta en común, hacer partícipe de algo a alguien. Y la comunicación, entonces, es el proceso por el cual se produce intercambio de información entre un emisor y receptor que utilizan un código común. Algo importante, jóvenes. Para poder lograr comunicarnos, nuestro código tiene que ser de conocimiento tanto del que habla como del que escucha, ¿sí? De lo contrario, no se establecería la comunicación. La comunicación puede ser de dos clases, humana y no humana. La humana puede ser no verbal, cuando no utilizamos palabras, ya sea de manera oral o escrita, sino pueden ser gestos, pueden ser colores, pueden ser sonidos, ¿ya? Y la comunicación verbal, aquí sí, utilizamos los signos que corresponden a una lengua, por eso se denomina también comunicación verbal o lingüística. Esta puede ser oral o escrita. Aquí vemos un ejemplo de una videollamada donde se van comunicando, están conversando y de hecho también va acompañado de comunicación no verbal, ¿no? Hay gestos, estamos viendo también la imagen y una serie de recursos que en estos tiempos ya nos facilitan que la comunicación sea más efectiva. Y la comunicación escrita, aquí tenemos un mensaje. Bien. La no humana entre animales y vegetales. Los vegetales solamente la comunicación química, nada más. Incluso hay agentes que contribuyen con esta comunicación, los agentes polinizadores. En los animales sí, hay mayor tipo de comunicación. ¿Ya? Entonces vamos viendo, vamos explicando cada clase. La comunicación verbal o no lingüística. Les decía que aquí no se emplean signos que correspondan a una lengua, sino otros elementos como pueden ser, por ejemplo, sonidos, y nosotros vamos percibiendo esto a través del oído, ¿no? Entonces, comunicación auditiva. Puede ser un silbato, una campana, sirena, timbre, entre otros. La comunicación visual. Se utiliza bastante en las vías de tránsito, ¿no? Aquí las luces del semáforo, las flechas, las curvas, ¿no? Incluso para los conductores les indica que no pueden voltear a la izquierda o a la derecha, prohibido voltear en U, prohibido estacionarse, y una serie de señales que nos van indicando, tanto para conductor o peatón, lo que podemos realizar o no. Bien. La comunicación táctil. Aquí interviene el tacto. Vemos ejemplo del código braille para personas invidentes. Pero también para todos utilizamos, por ejemplo, los apretones de manos, saludos, abrazos, besos, ¿no? Transmitimos mensajes con ello, ¿verdad? Damos a conocer nuestro aprecio por la persona, qué tan estimado es o no. De repente, si es una persona con quien no tenemos mucha confianza, solamente es darse las manos, ¿no? Y a veces incluso en estos tiempos a la distancia, ¿no? Buenos días, buenas tardes. Bien, jóvenes. La comunicación gestual. Miren todos estos gestos. Nosotros vamos interpretando dependiendo de cómo se encuentra el rostro, ¿no es cierto? Y algunos movimientos también, ¿no? Aquí acompaña las manos también, ¿no? Puede ser alegría, puede ser como una sorpresa, una preocupación también, puede ser quizás un fastidio, un miedo,
entre otros, ¿no? Una duda. Y la comunicación química pueden ser olores, pueden ser sabores y también podrían ser las feromonas, ¿ya? Bien, jóvenes. La comunicación verbal. Aquí sí se emplean los signos que corresponden a una determinada lengua. Puede ser oral o escrita. La oral se transmite a través del aire, empleando una lengua. Este aire se denomina, pues, ondas que transportan sonidos, son ondas sonoras. Ahora ya tenemos en estos tiempos la tecnología también que nos permite ya comunicarnos oralmente utilizando los celulares, ¿no? Los teléfonos. Bien. La comunicación escrita. Se usa letras u otros símbolos propios de una lengua, ¿no? De manera escrita y nosotros interpretamos utilizando la vista, ¿no? Siempre en las clases de comunicación se pregunta cómo se transmite y a través de qué sentido vamos percibiendo, ¿no? Esta escrita, por ejemplo, se le denomina también o visográfica. ¿Por qué visográfica? Porque lo que está graficado lo percibimos a través de la vista. En cambio, la oral se denomina también o auditivo oral. ¿No? Lo que alguien expresa lo percibimos a través del oído. Bien, jóvenes. Aquí dice Día Mundial del Reciclaje, 17 de mayo. Estamos leyendo, lo estamos percibiendo a través de la vista, lo que está graficado. La comunicación humana verbal es acompañada muchas veces de la no verbal, con el objetivo de realzar, repetir o ilustrar mejor el mensaje que se está transmitiendo. Cuando nosotros nos comunicamos oralmente, utilizamos los gestos, los movimientos del cuerpo, del rostro, para reforzar nuestro mensaje, ¿no? También cuando estamos contentos, transmitimos nuestra alegría, estamos con una sonrisa, y ocurre lo contrario cuando estamos molestos, ¿sí? O sea, todo también tiene la parte expresiva, ¿sí, jóvenes? Bien. Y si estamos exponiendo, en este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando, además de las palabras escritas, además de la expresión oral, empleo imágenes que de alguna manera van a reforzar lo que estoy expresando. Bien, chicos, entonces se complementan, la verbal con la no verbal se complementan. Solo en algunas circunstancias, cuando no podemos hablar, podemos utilizar imágenes, ¿no? A veces estamos en un lugar, por ejemplo, en la biblioteca, ahí no podemos estar hablando. Entonces hay una imagen que dice, o sea, ¿no? Como silencio, ¿no? Ese código verbal o no verbal también tiene que ser de conocimiento de ambos, ¿no? Tanto del emisor como del receptor. Bien, jóvenes. Ahora, la comunicación no humana en animales, de preferencia, que es la que más tiene variantes, ¿sí? La acústica, cantos, gruñidos, bufidos, aullidos, dependiendo de la especie. La comunicación visual. El cambio de coloración de plumaje también conlleva un mensaje que generalmente va a ser interpretado por los de su especie. Para nosotros quizás no signifique nada, pero para los de su especie sí. Podría implicar, por ejemplo, época de celo, ¿ya? Así como el cambio de la pigmentación, ¿no? De la piel de ciertas especies. La comunicación táctil, lamidos, picoteos, acicalamientos, ¿ya? Dependiendo también de la especie. Y la comunicación química, segregación de sustancias que pueden ser las feromonas, la orina, entre otros, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos una mascota que generalmente tienen esa tendencia, ¿no? Buscan un lugar como para poder orinar y como que marcaran su territorio, ¿no? Va a otro, percibe el olor y allí mismo también realiza lo mismo. Entonces, es un tipo también, diríamos, es una forma de comunicarse entre ellos, ¿no? Como diciendo, yo también estoy por aquí, ¿no? Algo así. Bien, jóvenes.
Ahora, ¿cómo señalaríamos las clases de comunicación aquí? Por ejemplo, si a nosotros nos preguntaran o nos solicitaran que señalemos el tipo de comunicación en este enunciado. Ya. ¿Qué tipo de comunicación sería, jóvenes? ¿Me ayudan, por favor? Pueden participar, pueden prender su micrófono o pueden escribir. A ver, estoy atenta a su participación, por favor. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? ¿Pueden escribir, jóvenes, si gustan? Comunicación verbal oral. Ya, gracias. Oral y gestual. Verbal oral. Muy bien, gracias. Verbal oral. Perfecto. Ya. Muy bien. A ver, lo que han dicho está bien, jóvenes. Pero lo primero que hay que precisar. Primero, así están, ¿eh? Entonces, humana. A no ser que nos hayan solicitado, nos hayan dicho qué tipo de comunicación humana es. Entonces, si dijera qué tipo de comunicación humana, repetir humana ya sería pues redundante, ¿no? Entonces, humana. Una vez que digamos humana, verbal, porque qué clase de humana es. Y luego recién viene oral. ¿Listo, chicos? Para irnos ordenando, ¿ya? Ahora, seguimos. A ver. A ver, va pensando, jóvenes, enseguida participamos. No verbal. Ya, no verbal. Ya, por ahí van escribiendo también. A ver, Humana no verbal visual. muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Me dijeron humana, ¿sí? Ya. ¿Y qué tal si yo les dijera, que es no humana? Y les explico por qué. A ver, les digo que es no humana porque el semáforo no es un ser humano. Entonces, ¿qué opinan? ¿Está bien? Yo les digo no humana. ¿Está bien? A ver. Sí. Ya, gracias. Yo siempre voy a tratar de buscarla sin razón. ¿Y saben por qué, jóvenes? O sea, mejor dicho, los voy a hacer pensar. Intencionalmente los puedo inducir al error. ¿Pero para qué? Para aclarar. Lo que me interesa es eso. Y al final no haya dudas, porque no vaya a ser que a alguien se le ocurra preguntarles así, ¿no? Entonces ustedes tienen que estar preparados para ello, para poder salir de ese problema. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Les digo que es no humano. Alguien me dice que cree que no. Ya. Bien, chicos. Vamos a aclararlo, ¿ya? Yo les decía que era no humana porque el semáforo no es un ser humano. Sin embargo, ¿el semáforo se programa solo? ¿El semáforo elabora su mensaje, codifica su mensaje y se programa? No, ¿verdad? No. El ser humano programa el semáforo, utiliza el semáforo. Ahora, ¿quién interpreta esas luces? No son los animales, somos los seres humanos. Y lo empleamos porque no tenemos pues un personal suficiente. Imagínense si en cada avenida tuviera que haber un policía
y que esté señalando, ya sea con su gesto, con su silbato o gritando, pase, no pase, ahora peatones, después los conductores. No, usted ya no pasa. Imagínense. No. Basta, están las luces del semáforo, está el semáforo está, ubicado ahí y lo que tenemos que hacer es respetar. Nada más. Si no, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Accidentes. Y además también el que no respeta va a estar destinado a que se le sancione, ¿verdad? Entonces, les he hecho pensar para poder precisar. Humano, es humano. Así tenemos que pensar, ¿ya? ¿Quiénes emplean? ¿Quién programa? ¿Quién es el que interpreta? Todo eso son humanos. El semáforo no se programa solo, no transmite mensajes por sí mismo. Ya, humano. Ahora sí, todo lo que me dijeron continúa y está bien. No verbal. Percibimos a través de la vista. Perfecto. Una más. Ya. Los maullidos del gato, esto, la mayoría, todos me lo van a responder bien, pero quiero precisar un detalle. A ver, ¿me ayudan? ¿De qué tipo es? Humana, no verbal, auditiva. Muy bien. ¿Alguien más? No humana acústica. Ah, ya. Muy bien, gracias. No humana acústica. Gracias. ¿Alguien más? Pueden prender el micrófono o pueden escribir. Cualquiera de las dos está bien. Ya. Avanza. Si no, nos demoramos acá. Ya. A ver. No humana. Definitivamente. Aquí no hay duda. Humana. Pregunta. ¿Verbal o no verbal? A ver, chicos, ¿verbal o no verbal? Ya, no verbal. Muy bien, jóvenes. Ya les dije, ¿no? La profesora induce el error a sus estudiantes. Qué mal, ¿no? Ya. Miren, chicos. Los únicos que tenemos la clase de no verbal y verbal somos los humanos. Al decir no humana, ya implica que es no verbal. O sea, ellos no tienen esa clasificación, no tienen lo verbal, no tienen la oral o escrita. Entonces va a ser innecesaria esa pregunta. Y si les preguntaran, ya saben que eso no es posible. ¿Está claro, chicos? Ya. Para nosotros sí, tenemos que precisar si es no verbal o verbal. Para ellos no. Al decir no humana ya es obvia que la comunicación es no verbal. Nada más. Entonces, no vamos a diferenciar qué es verbal o no verbal. No humana ya implica que es no verbal, porque ellos no tienen lo verbal. Lo que nos diferencia de los seres no humanos es justamente la comunicación verbal. Ellos comparten con nosotros otras formas, ¿no? Utilizan sonidos, utilizan el tacto, utilizan la vista, ¿ya? Utilizan la forma de comunicación química para comunicarse. Que nosotros también lo hacemos, de otra manera, pero sí lo hacemos. También tenemos esas formas. Pero lo que no tienen los no humanos es la comunicación verbal. Eso nos diferencia. ¿Listo, chicos? Entonces, no humana, auditiva o acústica, ¿no? Ya está. Listo, jóvenes. Así trabajamos, ¿no? Ya nos vamos preparando para las posibles preguntas que podrían ser un poco rebuscadas, un poco así como para ver si estamos seguros o no. ¿Ya? Bien, avanzamos entonces. Tenemos nuestro primer ejercicio. En la 1 dice, en la situación dice, en medio de un concierto, mi hermano se encontró con un compañero del colegio a quien saludó con un apretón de manos. Ya, un apretón de manos. Al término del espectáculo, acordaron organizar una reunión con toda la promoción. Se evidencian las clases de comunicación. ¿Me ayudan, jóvenes? A ver, ¿cuál sería la clave?
Ya, propongan, por favor. Letra D. Ya, ¿alguien más? B, me dicen por acá. B. Bien, gracias, chicos, gracias. A ver, vamos viendo, ¿ya? Un apretón de manos es no verbal, es humana, porque acá se señala que se encontraron. En un concierto uno no puede ni hablar a veces, ¿no? Es fuerte el sonido y no se puede hablar. Ya. Al término del espectáculo, acordaron. Ya terminó el espectáculo, nos vamos a despedir y acordamos para volvernos a encontrar. Organizamos una reunión con todos los integrantes de la promoción, que ojalá vayan. Y todo eso se trabaja pues a nivel verbal, ¿no? Verbal, oral, porque acordaron. No dijeron, se escribieron ni mandaron mensajes, no. Entonces, a ver, humana no verbal, A, B, A, la B, ¿no? Táctil. Ah, puede ser la D también. Y verbal oral. Sí, es la B, porque el otro dice no verbal. Si están hablando es verbal. Respuesta entonces B. Ya. Seguimos. ¿Cuál es la alternativa que incluye clases de comunicación humana, verbal, visual? A ver, jóvenes, ¿cuál sería? Si participan, por favor. Ya, la D me dice por allí. ¿Alguien más? Participen, chicos. Si coinciden, bien. Si no, tengo A también por ahí. Ya, A también. Si no coinciden, ni se sientan mal, jóvenes. A eso hemos venido a aclarar, a ponernos de acuerdo, a recordar, ¿no? Porque estos son temas que a veces ya se trabajaron y uno pues con el tiempo se va olvidando, ¿no? Entonces, lo que me interesa es que participen. ¿Listo, chicos? Ya. No nos sintamos mal si es que no hemos coincidido. Ya, a ver, veamos, analizamos. Ya tengo A y tengo D, creo. A ver, veamos. En la 1. Esta es una fórmula, ¿verdad? Es una fórmula que generalmente se utiliza en las clases de matemáticas. No sé si uno observa, no sé si lo leemos. ¿Cómo lo leeríamos? Abro paréntesis, 2A, cierro paréntesis, el signo más, abro paréntesis, menos 5B, cierro paréntesis, igual, signo igual, 2A menos 5B. Así lo leemos, ¿no es cierto? Nosotros simplemente observamos y aplicamos la fórmula, desarrollamos, resolvemos y al final decimos, profesor, ¿ya está la respuesta? Sí, profesor. A ver, ¿cuál es el resultado? Ahí vamos, ¿no? Explicando, sale de esta manera, ¿no? Entonces, estos son símbolos que no necesariamente pues corresponden a la lengua, ¿no? Por ejemplo, estos paréntesis se hablan, pero no se leen, ¿no? ¿Cómo se leen los paréntesis? ¿No? Sabemos cómo se representan. Entonces, no sería pues verbal, ¿no? Visual sí, pero no es verbal. El uso del quipu o altinsuyo, el quipu lo tenían que verificar, el tacto, ¿no? Tacto, cuántos nudos tiene, y tenían que ellos también trabajarlo de manera, ¿cómo se dice? Táctil, ¿no? Entonces, no. El tuit del ministro de Educación es decir, el tuit sí se lee, pues. ¿Qué ha escrito? A ver, ¿qué dice el ministro? A ver, relacionado a las clases. ¿Hay clases? No hay clases, ¿no? Bien. Entonces, allí sería verbal y se percibe mediante la vista. Ya. Una tarjeta de invitación para un matrimonio civil, también lo leemos. Aparte de que va a tener algunos adornos y todo lo demás, pero ahí está la información. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Sí? Entonces, eso se lee, se percibe a través de la vista. Recuerden que lo que está graficado se percibe a través de la vista y se llama también viscográfica. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces es A. Listo. Avanzamos.
En todo proceso de comunicación hay elementos. ¿Y cuáles son? Hay un emisor, que es el que transmite, envía, cifra, codifica el mensaje. Se envía el mensaje, que es la información transmitida, y llega hacia el receptor. Este interpreta, recepciona, extrae el significado, descifra, descodifica. Ese es el receptor. Ya. Algo importante. Si la comunicación es verbal oral, se llamaría específicamente hablante y el receptor oyente. Si la comunicación fuera verbal escrita, se denomina escritor al emisor y lector al receptor. Entonces, todo depende, pues, ¿no? En forma general, para todo, sea comunicación verbal o no verbal, se denomina emisor. Y al que recepciona, el receptor. ¿Listo, jóvenes? Entonces, con esas aclaraciones vamos avanzando. Para transmitir el mensaje, se utiliza un canal, que es el soporte físico, por donde vamos a transmitir el mensaje. Si es verbal oral, utilizamos el aire. Ese aire que transporta sonidos se llama ondas sonoras. Ya. Si ese es ahora tenemos incluso ya otros medios, ¿no? Los medios tecnológicos. Tenemos también los teléfonos. ¿Sí? Ha ido mejorando, ¿no? Ha ido cambiando, ha ido evolucionando esta forma de comunicarse oralmente. Y también se puede transmitir de manera escrita y el soporte físico será el papel. Puede ser también pizarra o cualquier otro medio también tecnológico donde escribimos también. Aparte de hablar, también escribimos. Bien, entonces ese es el canal, el medio por donde se transmite el mensaje. En nuestro mensaje nosotros lo que hacemos es reflejar lo que sucede alrededor de nosotros, ¿no? Entonces es el referente, es el tema del mensaje, es de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a escribir, a lo que nos vamos a referir. Por eso se llama referente. Se llama referente o realidad. ¿Ya? Bien. Y empleamos un código. Les decía, un código común. Es un sistema de signos que pueden ser verbales o no verbales. Hasta lo no verbal tiene que ser de manejo de ambos jóvenes. Si yo, por ejemplo, en este momento le digo, sí, chicos, claro, este movimiento ustedes saben qué significa. No, así no, eso está mal. Miren el movimiento de mi cabeza. ¿No? O simplemente alguien me dice, yo justo no puedo hablar porque debo guardar silencio y me dice con la mano, ¿no? Como dándome a entender, voy, y le digo, está bien. Entonces, es el código social de conocimiento de tanto el emisor como del receptor. Entonces, relacionados con el código, tenemos dos procesos. Son procesos mentales, procesos psíquicos se llaman también, procesos psicobiológicos, ¿ya? Porque ocurre a nivel mental. Por eso se llaman psíquicos, psicobiológicos. ¿Ya? ¿Cuáles son? La codificación. La codificación que está a cargo del emisor. El emisor, antes de transmitir su mensaje, piensa. Nosotros vamos elaborando a nivel mental lo que vamos a decir, ¿no es cierto? Y lo que vamos a señalar tiene que estar acorde con la necesidad, con la circunstancia. En este momento nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los elementos de la comunicación y yo estoy elaborando mi mensaje mentalmente antes de expresarlo, ¿ya? Pero no tendría sentido, por ejemplo, que como estamos refiriéndonos a los elementos de la comunicación y les digas, chicos, hoy día salió el sol. Imagínense. No tiene sentido. Siempre tiene que ser relacionado al tema, a no ser que sea necesario salirnos de ese contexto, ¿verdad? Bien, entonces ese está a cargo del emisor. Y el receptor lo que hace es interpretar.
Esto está a cargo del receptor. También a nivel mental. Cuando creemos necesario, respondemos. A veces simplemente miramos y nos vamos, ¿no? Por ejemplo, yo les estoy señalando, nadie me ha contestado, pero se supone que me están entendiendo. Les digo, ¿no? Chicos, por favor, participen. A ver, uno que otro me responde. El resto simplemente lo interpreta a nivel mental y está mirando y seguramente verificará si coincidimos o no con lo que también está pensando, ¿no es cierto? Todo eso ocurre a nivel mental. Por eso son procesos psíquicos o psicobiológicos. El código es el elemento social. Gracias al conocimiento de ello es que vamos a poder comunicarnos. De lo contrario, no hay comunicación, jóvenes. Si yo empleara un código diferente al de ustedes, no se produce la comunicación. Se me ocurre que en este momento yo puedo expresarme en ashámica, supongamos. Hay todo el resto de los elementos, ¿no? Tengo un mensaje importante que transmitirles, pero yo hablo ashámica. Ustedes tienen toda la voluntad de escucharme también. Pero como no manejamos el mismo código, no se establece la comunicación. ¿Listo, chicos? Bien. Y la circunstancia es el tiempo y el lugar precisos en el que se lleva a cabo la comunicación. ¿Dónde nos estamos comunicando y en qué momento? Nos estamos comunicando a las 10 de la mañana, aproximadamente 10:30, ¿ya? Mediante, diríamos, este sistema virtual, esta plataforma, en el aula tal, etc., ¿no? Podemos señalar el día, la fecha, el lugar preciso en que se lleva a cabo la comunicación. ¿Bien, jóvenes? Y por último, hay algunos especialistas que también incluyen, no como elemento de la comunicación, sino como algo que puede interferir en nuestra comunicación, y es el ruido o interferencia, el nombre lo dice. En una comunicación oral, el ruido de alguna manera va a, de repente, distraer, interferir para que nuestra comunicación no se lleve a cabo como se debe, ¿no? Ahora, no solamente se presenta en la forma oral, también en la parte escrita. El tipo de letra, los problemas de ortografía, la caligrafía, el color del papel, las manchas, las enmendaduras, pueden también de alguna manera interferir como para que nuestra comunicación no sea pues fluida, no sea cabal, ¿no? No se lleve a cabo tal como se debiera, ¿no? Pero no siempre aparece, menos mal. De lo contrario, tendríamos que estar luchando contra ellos siempre, ¿no? Ya. Bien. Ahí están los elementos de la comunicación y vamos ahora con otros ejercicios de aplicación. Dice, en la situación comunicativa en la que Lili le comentó a Hugo que llegaría tarde a la reunión. Sin embargo, él, por estar leyendo un cartel luminoso en plena avenida, no prestó atención a lo que le dijo. Se puede afirmar que, a ver, analicen las alternativas y cuál sería la clave. A ver si participan, jóvenes. Ya, me dicen que es la D. Muy bien, rapidísimo. D, creo que ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien, muchas gracias por participar. Veamos. ¿El emisor y el receptor emplean códigos distintos? No, acá no dice que uno haya hablado en aymara, que el otro haya hablado en inglés o en castellano, no. Se supone que hablan el mismo, manejan el mismo código, hablan español. Ya. Ahora, es un tipo de comunicación no verbal, pero si está diciendo que le comentó, y al comentar quiere decir que está expresando ideas. Por lo tanto, no puede ser no verbal. Se evidencia un problema en el emisor. En el emisor, el problema se presenta en el receptor. Él está distraído. El emisor no. Lili está comentando, le está diciendo a Hugo que va a llegar tarde, pero el otro, como está leyendo ese cartel luminoso que llama su atención, entonces no la ha entendido. Claro, no se realizó el proceso de decodificación, pero ¿por qué? Porque está distraído. Hay una interferencia. A veces nos ocurre, ¿no? Ya, esa es la clave, la D. 2.
Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados referidos a la codificación en la comunicación verbal. ¿Cuáles, jóvenes? A ver si participan, por favor. A ver, chicos. C, me dicen por allí. C. Ya. C, puede ser. C. Bien, gracias. C. Veamos. Estamos en la codificación. Codificación. Es un proceso mental que ocurre en el emisor, ¿no? Ya. Consiste en... No es interpretación, es elaboración del mensaje. Entonces, descartada esta alternativa. Ya. ¿Trata de un proceso psíquico realizado? No, pues. Estamos diciendo que el que elabora el mensaje es el emisor. No. ¿En él se crea el mensaje? Ajá, esta es. Claro, se crea el mensaje mediante los signos lingüísticos. Esta es la clave. La 3, perdón. Esta sería verdadero. Esta sí está bien. Mejor lo dejamos ahí, abajo está la clave. Ya. 1 falso, 2 falso y 3 verdadero. Sí. Bien, chicos. Ahora sí. Bien, avanzamos. Nosotros podemos comunicarnos gracias a que tenemos la facultad del lenguaje, que es diferente a la de los seres no humanos. Es un lenguaje evolucionado, ¿ya? Evolucionó en una dirección diferente a la de los otros seres, que incluso comparten con nosotros de repente algunos aspectos genéticos, pero nosotros ya somos otra especie, hemos evolucionado en otra dirección. El lenguaje se manifiesta a través de las lenguas del mundo. Las lenguas del mundo son manifestaciones del lenguaje. Gracias a que tenemos la facultad del lenguaje es que podemos utilizar una lengua de forma hablada o de forma escrita. Entonces, la lengua es abstracta y se concretiza mediante el habla. Vamos precisando algunos detalles más respecto de estos elementos. ¿Ya? Veamos primero. El lenguaje es una facultad exclusiva del ser humano. Ya les decía, porque hemos evolucionado en una dirección diferente a la de los otros seres. Innato significa que nace con el hombre, forma parte de nuestro patrón genético. Es una herencia genética que tenemos como ser humano. ¿Ya? Ahora, siempre que no tengamos malformaciones genéticas, si hay problemas de ese tipo, también puede haber problemas en el lenguaje. Tendríamos dificultades para hablar o quizás no lo haríamos también si hay malformaciones genéticas, sobre todo que nos afectan el área del lenguaje o algún aspecto del cerebro, porque el lenguaje se ubica en el cerebro, no es en otra parte de nuestro cuerpo. Es universal porque todos los seres humanos tenemos la misma facultad. No hay ser humano sobre la tierra que tenga mayor facultad que otra. No tiene que ver con raza, con color, región, nada. ¿Ya? Todos tenemos la misma facultad. Que a algunos nos guste hablar frente al público y a otros no, eso es otro problema. Eso no tiene nada que ver con la facultad. Ya tiene que ver con aspectos psíquicos, aspectos sociales, que pueden de alguna manera influir como para poder expresarnos o no. Me da vergüenza, no me gusta hablar frente al público, eso es un problema ya de tipo psicológico, ¿no? Es que no tengo costumbre porque todo el tiempo he estado escuchando que otros hablen. O de repente no he tenido mucha necesidad de estar hablando frente a un público. Por ejemplo, un campesino está, como se dice, en contacto con la naturaleza y no tiene mayor necesidad para expresarse. Entonces, ya como que nos vamos acostumbrando a ello, ¿no? Y si tenemos que enfrentarnos a un público, tenemos dificultades, pero no porque tengamos menor facultad que otra persona. ¿Listo, jóvenes? Limitante, ¿qué significa? Que la facultad de utilizar una lengua para luego hablarla va a ser determinada por el lenguaje.
Nosotros hablamos gracias a que tenemos la facultad de lenguaje, no porque tengamos la facultad de ver, no porque tengamos la facultad de caminar, sino la facultad del lenguaje gobierna a la lengua y a su concretización, que es el habla. O sea, están interrelacionados. Acá podría agregar algo importante, que lo voy a señalar. Nos permite razonar un poco, ¿no? Inmutable. ¿Cómo es que tenemos nosotros? O sea, inmutable significa que no cambia, a diferencia de la lengua. La lengua sí cambia y a cada momento. Todas las personas no nos expresamos de la misma forma, ¿ya? No hablamos igual que otras personas. Depende. Incluso cuando nos dicen, a ver, repite, no te entendí. No utilizamos las mismas palabras. A veces utilizamos sinónimos o acortamientos o dejamos de expresar un término, qué sé yo, ¿no? Entonces, la lengua va cambiando a cada momento. Pero el lenguaje es inmutable como facultad. ¿Cómo hemos adquirido esa facultad del lenguaje? ¿Cómo tenemos esa posibilidad, ¿no? Ya les dije, por evolución. Ya que hay dos factores que voy a mencionar. Hay más, pero en realidad solo voy a destacar dos. Uno, y eso ya lo sabemos por el haber estudiado la evolución del hombre, el proceso de la hominización, el crecimiento del cráneo. Permitió, porque el hombre no siempre habló, ¿no? Permitió que el hombre razone, el hombre piense, el homo sapiens, ¿no? Falta ahí decir el homo sapiens y el homo loquens, el hombre que piensa y habla, ¿ya? Utiliza signos lingüísticos. Bien. Entonces, el crecimiento del cráneo jugó un papel importante, pero no es el tamaño por el tamaño. Algo hay dentro que nos hace ser humanos. Por ejemplo, ¿cuánto pesa el cerebro del chimpancé? Si tuviéramos que compararlo con esta especie. 600, 650 gramos aproximadamente. El cerebro humano está entre 1300, 1350, 1400 gramos. La diferencia es enorme. ¿Qué hay? No sé si lo sepamos algún día o no. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué tipo de neuronas tenemos? ¿Mejores? ¿En mayor cantidad? No lo sabemos. Todavía no está aclarado el aspecto del lenguaje. Hay muchas incógnitas. ¿Ya? Bien. Y la posición bípeda, pues. La posición bípeda que libera los órganos que nos permiten articular nuestros fonemas, los fonemas que corresponden a una lengua, entre otros factores. ¿Listo, chicos? Ahora, ¿qué tendría que pasar para que nuestro lenguaje cambie? Tendría que el cerebro o agrandarse o reducirse. Es posible que ahí pueda cambiar. Han visto seguro algunas películas futuristas donde pareciera que ya nos expresamos como si tuviéramos unos parlantes, ¿no? Unas voces que parecieran ya que fuera de robots. No sabemos lo que va a pasar. O quizás, ¿ustedes han visto el planeta de los simios? Puede ocurrir ello también, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema, pero solamente quería hacerlos pensar de cómo es que tenemos esa facultad del lenguaje. Muy bien, jóvenes. Entonces aquí tenemos la lengua. La lengua que es manifestación del lenguaje y es un sistema de signos lingüísticos. ¿Ya? Nosotros ordenamos nuestros signos, por eso se llama sistema, es un ordenamiento. Nuestros fonemas están ordenados tomando en cuenta el modo, el punto de articulación y también la participación de nuestras cuerdas vocales, que más adelante los vamos a ver. Y las letras también que corresponden a una lengua están ordenados alfabéticamente, ¿no? En lo que llamamos comúnmente como el abecedario, que en realidad es el alfabeto. Bien. La lengua es psíquica o abstracta. ¿Ah? O abstracta. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que está a nivel mental. Cuando creemos necesario, hablaremos, de lo contrario, está ahí. ¿No? Podemos manejar una o más lenguas, pero todo está a nivel mental.
Generalmente utilizamos pues una lengua que es nuestra lengua materna. Es cuando nosotros hemos ido evolucionando, también creciendo y hemos ido empleando una lengua que es del grupo donde nos encontramos. A veces podemos tener esa posibilidad de ser bilingües, ¿no? O de lo contrario, para una nueva lengua sí se aprende. Sí se aprende, ¿ya? Y generalmente predomina nuestra lengua materna. Es social porque corresponde a un grupo humano, no es propiedad de una sola persona, es del grupo. Y si el grupo lo sigue empleando, permanecerá a través del tiempo. Entonces, eso es producto histórico. Las personas nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. La lengua se queda. Puede quedarse igual y puede ir variando, ojo, ¿eh? Puede variar y generarse una nueva lengua. Así como sucedió con el latín y se deja de emplear, ¿no? El latín que fue llevado a España, ya sabemos que se fusiona con otras lenguas y da nacimiento a nuevas lenguas neolatinas o romances, ¿verdad? Y el latín se dejó de emplear más bien. ¿Ya? Es una lengua muerta y como es una lengua muerta, así la denominan, que ya no está en uso, entonces ya no cambia. Pero si está en uso la lengua, siempre va a cambiar. No hay lenguas puras. La lengua es abstracta y se materializa, se concretiza mediante el habla. El habla es el uso del sistema de signos lingüísticos, o sea, el uso de la lengua. Es psicofísica o concreta, es decir, percibimos lo que alguien habla, escuchamos. Individual, cada persona tiene su forma particular, peculiar de expresarse. No vamos a coincidir ni siquiera en la misma familia. ¿Ya? Y es un acto momentáneo porque no todo el tiempo estamos hablando, depende, pues, ¿no? Si es necesario, me expresaré, de lo contrario, no. ¿Listo, jóvenes? El idioma es el sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos. O sea, es una lengua que va a tener el apoyo de un factor extra. Extra es no lingüístico. O sea, tiene un apoyo político, por ejemplo, si es que lo respalda una determinada ley, ¿ya? También puede ser un factor social, porque hay preferencia, un factor psicológico, etc., ¿no? Otros factores que van a determinar que una lengua sea considerada oficial. En este caso es un factor político. Bien, el idioma es la lengua oficial de una nación. En nuestro país, ¿qué dice nuestra Constitución? Dice el artículo 48. Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Entonces, en el Perú tenemos más de una lengua oficial. Mayoritariamente utilizamos el castellano, es la que se cumple a cabalidad como lengua oficial. ¿Qué se hace en una lengua oficial, jóvenes? Se imparte conocimientos y la administración pública se maneja a través de esa lengua. Y se hace todo ello en el castellano. Más no con el quechua, el aymara y las demás lenguas. O sea, las demás lenguas puede referirse a las lenguas amazónicas. En estas lenguas no se imparte conocimientos, la administración pública no se maneja en ellas, ¿no? En todo caso, queda relegada, creo que, al ámbito del hogar. Pero ahí está la ley, ¿no? Quizás en algún momento se concretice, hay tendencias para ello, hay lugares donde sí se enseña también en quechua, ¿no? O algunos estudian, qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí estamos analizando lo que dice nuestro artículo 48. Bien, jóvenes. Variación lingüística. A ver, las lenguas, les dije, van a cambiar por naturaleza. Las lenguas cambian. ¿Y por qué cambian? Por dos factores. Hay factores lingüísticos netamente dentro de la misma lengua. ¿Qué es lo que se busca utilizando una lengua? No sé si ustedes se han dado cuenta.
Lo que buscamos, por ejemplo, cuando estamos con nuestros amigos, nuestra familia, es dar a entender más ideas con el menor esfuerzo posible. Algunos le llaman la ley del menor esfuerzo. Y en realidad, otros lo llaman la ley de la economía lingüística. Y en esta economía es que va surgiendo cambios. Que cuando ya se hace de uso común, no hay otro que aceptar nada más. La economía lingüística, por ejemplo, se presenta en los acortamientos, en los apócopes. ¿Quién dice, pues, Santo José? Santo José genera mayor esfuerzo, ¿no? San José. ¿Sí? Es un buen amigo, ¿no? Y dice, bueno, amigo. Es tan fácil, tanto fácil. No sabes cuán difícil es, cuánto difícil. Entonces son apócopes que ya son aceptados, ¿no? Hay acortamientos también que ya están aceptados. Y así van cambiando las lenguas, ¿no? ¿Ya? Tenemos el caso, por ejemplo, ¿quién dice, pues, me voy al cinematógrafo? ¿No? Así, punto. Moto, auto, foto. ¿Ya? Sin embargo, esos son acortamientos que son aceptados, pero hay otro grupo que todavía está en el ámbito de lo coloquial. No se sabe si algún día se aceptará o no, o quizás quede ahí, ¿no? Porque a veces estos acortamientos se presentan como una moda, ¿no? Entonces son pasajeros y pueden dejar de emplearse, como es el caso DEPA, por ejemplo, ¿no? Para departamento, seño para señora, entre otros, ¿ya? Eso está presente siempre en la economía lingüística. Entonces, en esta forma de expresarnos, a veces dejamos de articular, ya sea sílabas o a veces fonemas, ¿no? Decimos, por ejemplo, en el habla rápida no se pronuncia la D entre vocales. Cuidado, ¿no? Cuidado. Cuidado. ¿No? Le tienen para acá, para allá, ¿no? Entonces, esa es la característica, esa es la tendencia. ¿Listo, chicos? Se va a generar cambios. Y los factores extralingüísticos, que ya no tienen nada que ver con la lengua misma, sino ya son factores sociales, pueden ser factores sociales, económicos, políticos, psíquicos, entre otros. ¿Cómo así? Generalmente el factor económico predomina, ¿no? Y es el caso del inglés, ¿no? El inglés se está propagando, pues, a nivel mundial. Se convierte en una lengua de relación. ¿Ya? Sobre todo cuando tenemos que llevar a cabo una actividad económica, ¿no? O tenemos que viajar justo por cuestiones de trabajo y qué sé yo, ¿no? Entonces tenemos que utilizar una variedad, una lengua común que se emplean en diferentes partes del mundo. ¿Ya? Y preferimos utilizar también esos términos, eso sería lo psicológico, ¿no? Decimos, por ejemplo, ok, ¿no? Y otros términos que provienen del inglés. Lo que no sucedería con nuestras lenguas nativas. Creo que nadie podría decir ari, ¿no? Ari como para decir ya, o bien, o sí, ¿ya? Entonces son factores que van influenciando para que las lenguas cambien. Y tanto es así que incluso con el tiempo pueden convertirse en nuevas lenguas. En las comunidades donde se utilizan, por ejemplo, inglés y castellano al mismo tiempo, hay otra variedad que va surgiendo, que es el Spanglish. Y no sería raro que de aquí a un tiempo, unos años más, esa también ya sea una nueva lengua. Así van cambiando las lenguas jóvenes. O a veces simplemente se utilizan por la moda y dejan de emplearse en otro momento. ¿Ya? Por una u otra razón, ya se generan los dialectos. El dialecto es un término técnico, jóvenes. A veces se considera como algo peyorativo, como algo malo, negativo. No entiendo su dialecto, ¿no? Pero de una manera así negativa. No, el dialecto, todos utilizamos un dialecto, ¿ya? Y cada variedad tiene un nombre en realidad.
pero nosotros estamos prefiriendo usar término dialecto para la variedad social o geográfica, para ambas, o para todas las variantes, diríamos, ¿no? Porque cada variedad, les decía, tiene un nombre. Yo digo idiolecto, variedad individual, hay acrolecto, tecnolecto, hay vasolecto, supralecto, interlecto, hay muchos lectos. No nos vamos a referir a todos ellos porque va a ser innecesario. Solamente los vamos a llamar dialecto a todas las variantes. A lo más que podemos emplear es el término sociolecto para la variante social y dialecto para la variante geográfica, ¿no? Dependiendo de las regiones, ¿no? Hay regiones donde se utilizan las lenguas de una forma determinada que es diferente a la de otras, ¿no? Y dependiendo también de la tarea que desarrollemos o el grupo con el que nosotros generalmente interactuamos, también hay una forma particular de expresarnos. Total, es un dialecto. Se evidencia en los niveles fonéticos. Lo fonético, jóvenes, está relacionado con pronunciación. ¿Ya? Con pronunciación. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay lugares donde los sonidos no se pronuncian igual. Por ejemplo, en nuestro caso, América Latina, América que habla español. Hay el fenómeno del ceseo. Todo es ese para nosotros. En sonido, corazón, César, sangre. Igual. Si estuviéramos en España, diríamos corazón, César, porque ellos también la C delante de EI la pronuncian como Z, ¿no? O sea, interdental. ¿Ya? En la costa de nuestro país tenemos el fenómeno de yeísmo. La doble E y la Y, todo lo pronunciamos igual. Cállate, ¿ya? Pollo. En cambio, en la zona andina sí diferencian ese sonido. Pollo, cállate, ¿ya? Y también, no sé si ustedes han escuchado, que se dice sanfán, ¿no? Sanfán. Aquí es mayormente los de la selva, ¿no? En lugar de decir la J con la F, ¿no? Sanfán. O en la zona andina, cuando la R se pronuncia también con mayor énfasis. Voy a venir, vamos a hablar, ¿no? Entonces, son características particulares, pero relacionadas con la pronunciación. En lo morfológico tiene que ver con la formación de palabras. Vamos a ver. Formación de palabras. A ver, veamos. ¿Cómo formamos el diminutivo nosotros? Para el diminutivo utilizamos el it o i. Decimos casita, librito, perrito, o decimos rejilla, palillo. Ya. Hay otros grupos que en lugar del it utilizan ic, un momentico. Habrán escuchado, ¿verdad? Entonces, ese también es un dialecto. Nosotros y ellos también. El semántico tiene que ver con significado, jóvenes. Significado. Palabras que tienen para nosotros un determinado significado, en otro lugar no es el mismo. Tiene otro significado. Y a veces se llega al extremo de que lo que para nosotros no es ofensivo, en otros lugares puede ser, y viceversa, ¿no? Lo que para nosotros es ofensivo, en otro lugar no lo es. Significados diversos. El léxico es las palabras, empleo de palabras. Palabras. Que nos sirven para denominar de diferente forma un hecho, un objeto. Podría ser, miren acá, esperaré la guagua aquí, ¿no? Miren el paradero, a la guagua. Ojalá que el camión no se demore. Camión, para nosotros camión no transporta personas, el camión transporta objetos, cosas, ¿ya? No sé qué está, un ratito. Perdón, un ratito. No sé qué pasa. Bueno, ya. Aquí, por ejemplo, leeré mientras espero el autobús. Autobús para nosotros es, voy a apagar esto un ratito.
Recibo un mensaje de alerta, no sé de qué. Ah, sigue sonando. Ya. A todos, ¿no? Alerta, no sé qué habrá. Ay, con tal que no ocurra nada malo, nosotros seguimos en clases y vamos rogando que nada malo ocurra. Bueno, ya. Leeré mientras espero el autobús. El autobús. Ah, eso es más relacionado con nosotros, ¿verdad? Ya. Incluso decimos bus nada más, o decimos ómnibus. O a veces también ya le ponemos el nombre, ¿no? Decimos una cúster o las famosas combis, ¿no? Bien, jóvenes. Ahora sí, eso sería con las palabras, el léxico. Y lo sintáctico tiene que ver, jóvenes, con la formación de oraciones. Frases, oraciones. ¿Ya? Formación de, me alcanza, de oraciones. Algo, oraciones. A ver, explico, ¿ya? Explico. Me voy al otro. ¿O acá? No, mejor me voy a otro. A ver. Mira, jóvenes. Nosotros en el español, la tipología preferida para construir nuestras oraciones es esta. Sujeto, verbo, objeto. Eso. Ya. La tipología. ¿Cómo es eso? Yo digo, por ejemplo, Juan trajo un libro. ¿Ya? Sujeto primero, verbo y el objeto directo. Esa es la tipología preferida. Sin embargo, hay variantes. Podríamos decir, por ejemplo, a partir de mañana todos traen sus libros. Entonces, a partir de mañana, que es un circunstancial que debería estar al final, apareció al inicio. Ya. Pero no es el 100% de los casos. Un 90% de nuestras oraciones tiene esa tipología. Esta es la preferida. Ya. Y en nuestras lenguas andinas jóvenes también tienen su tipología preferida. ¿Y cuál es? Sujeto, objeto, verbo. Para ellos el verbo aparece al final. Esa es la preferida. En el quechua y en el aymara. Entonces, un hablante nativo de lengua quechua que recién se esté relacionando con el español, entonces va a haber interferencias. Predomina su lengua materna, jóvenes. Nosotros también, si vamos a manejar un nuevo sistema lingüístico, nuestra lengua materna va a predominar, ¿no? Sabemos que en el inglés, por ejemplo, es al revés, como no hubiéramos querido que sea similar a la nuestra, ¿no? Pero bueno, entonces, yo escuchaba que un niño, al preguntársele a dónde iba, decía, se supone que el sujeto ya está sobreentendido, yo, y decía, a comprar pan voy. A comprar pan voy. Miren, verbo al final. De mi mamá a su casa estoy yendo. Al final el verbo. Esa es la sintaxis. Diferente construcción, pero por realidades también de la influencia de su lengua materna. Entonces, a veces nosotros somos crueles para catalogar, ¿no? Que sí, que son ignorantes y todos los adjetivos peyorativos para referirnos a las personas que no saben hablar. Claro, ellos manejan un sistema lingüístico diferente que interfiere. Y poco a poco ellos también pueden ir mejorando y luego manejar el español y su lengua materna también de manera apropiada, ¿no? Son los bilingües coordinados. Cuando el bilingüe es subordinado, predomina su lenguaje o su lengua materna. ¿Listo, chicos? Eso es en el aspecto de la sintaxis. Bien, por uno u otro motivo la lengua cambia. Y por último, si tenemos todas estas variantes jóvenes, ¿cómo nos vamos a entender? Tenemos el dialecto estándar. El dialecto estándar es el denominador común entre todas las variedades de una lengua, ¿ya? Es la que nos va a permitir que nos entendamos. Y esto está establecida por la Real Academia de la Lengua Española, que es la que nos va a decir cómo debemos utilizar nuestra lengua española. Ha habido tantas variantes y hay en el español que necesitamos de esta entidad que regule su uso.
Hay lenguas en el mundo que no todos tienen su Real Academia. Se guían ellos por el uso y nada más. Imagínense cómo han sido las variantes en el español que hemos necesitado de esto, ¿no? Bien, entonces, el estándar es una variedad utilizada en contextos formales, académicos. En nuestra interacción familiar, amical, utilizamos a veces el no estándar, ¿no? Pero cuando ya estamos en un contexto académico, tenemos que utilizar el estándar, nos esforzamos y por eso justamente estamos en esta clase también, ¿no? Bien, y ahora que ustedes ya van a estudiar, van a desarrollarse en una determinada carrera, ¿no? Para ser profesionales exitosos, tenemos que irnos preocupando por emplear el dialecto estándar. Dicho de otra forma, el dialecto estándar simplemente es la variedad correcta según la normativa, ¿ya? Y la no estándar es la incorrecta. Si a ustedes les solicitan, marque la alternativa donde se evidencia el uso del dialecto estándar, busquen la que está correcta. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ¿cuál es, les decía, la función de este estándar o para qué sirven las normas? A veces las normas son tediosas, ¿no? Uno quisiera hablar como cree conveniente y de igual manera también escribir, ¿no? ¿Por qué me tienen que estar haciendo utilizar la H si yo ni la pronuncio? Imagínense. Pero si es que así pensáramos, al final sería un caos, porque no nos entenderíamos, jóvenes. Entonces, la normativa que establece la Real Academia garantiza la intercomprensión entre los usuarios de la lengua española. ¿Bien? Entonces, hay un estándar y hay un no estándar, denominado también subestándar. Hay también un superestándar. Te mencionaba antes. Ahora no la estamos empleando. Les explico. El superestándar era empleado generalmente en los textos literarios. Y era para esos escritores ya de épocas, pues, ¿no? Ya siglos anteriores, donde se esforzaban por utilizar la variedad más cuidada, lo llamaban también la forma culta, ¿no? La forma más, incluso sería fuera de lo común, ¿no? La más antigua, qué sé yo, ¿no? Ya, que no está mal, pero también hay algunos términos que ya van quedando en desuso, se convierten en términos obsoletos, arcaísmos. ¿Ah? Ahora, depende también de la temática de la obra. Mal haríamos en decir o en afirmar que el superestándar se utiliza en textos literarios. ¿Cómo catalogaríamos a la obra, por ejemplo, de Ribeiro? En Gallinazos sin plumas, por ejemplo. U otros. Los personajes no utilizan ni siquiera el estándar. Y menos vamos a decir el superestándar. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, como que ha quedado de lado eso, ¿eh? Ya depende de cada escritor, depende de su temática. Entonces, estamos trabajando con el estándar y el no estándar. ¿Listo, jóvenes? Bien. Avanzamos. Ya. Tenemos otros ejercicios. La definición está presente de la misma manera en todos los miembros de la especie humana, pues se hereda genéticamente. Corresponde a ver, chicos, ¿cuál sería la alternativa válida aquí? El lenguaje. Ya, gracias. B, me dicen. A también. Tengo A, tengo B. B, ya. Muy bien, gracias. Tenemos A y B. Ya, veamos. Está presente de la misma manera. De la misma manera. Por allí. ¿La lengua está presente de la misma manera? No, ya les dije. No siempre hablamos igual. Depende de dónde estemos, con quién estemos. Ni siquiera los integrantes de la misma familia hablan igual. Entonces no puede ser de la misma manera. En todos los miembros de la misma especie y se hereda genéticamente. Ya está. Esto determina.
Acá tendría que decir la manifestación del lenguaje, entonces es la lengua. Allí sí, algo tiene que decir del lenguaje, arriba, ¿ya? Por lo tanto, es el lenguaje, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? Siempre leemos bien el enunciado. Analicen, así como lo hago yo, palabra por palabra. No se dejen llevar por lo que parece, por favor. Si no, nos vamos a equivocar. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Ya. Está presente de la misma manera en todos los miembros de la especie humana. Ah, ¿cuáles? De la misma manera, igual. Hemos dicho que el lenguaje es universal. Todos tenemos la misma facultad. Ahora, que unos desarrollemos más que otros ya depende de otros factores, dijimos, ¿verdad? Bien, entonces es lenguaje. Lingüísticamente, el enunciado, José, de mi tía Matilde, su hija, vive muy contento desde que regresó a su pueblo. ¿Cuál sería la alternativa válida? Está codificado en un dialecto. ¿Me ayudan, chicos? ¿Regional no estándar? Ya, gracias. A ver, ¿alguien más? La D, me dicen por allí. Ya, gracias. D. Sí, hay varios que señalan que es D. Ya. A ver, ojo. Dice acá, lingüísticamente. Si dijera socialmente, sería la B. Claro, desde un punto de vista social lo consideramos, esta forma de hablar, consideramos que es sin prestigio. No es aceptado, no vale. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo van a hablar así? Ya. Pero lingüísticamente, jóvenes, no hay lenguas que sean mejores que otras. Así sean habladas por personas que sean, a ver, en un grupo de 30 o 40 personas, es tan importante como aquella hablada por millones. ¿Por qué? ¿Cuál es su propósito? Intercomunicar. Y si cumple con ello, es válido. ¿Ya? Entonces, la lingüística no norma, no juzga. ¿Listo? Ya. Ahora, de mi tía Matilde, ¿cuál es el problema acá? Y todavía tenemos su incluso, de mi tía su. ¿Qué hay ahí? Uso redundante del posesivo, innecesariamente. Acá se debió haber dicho la hija de mi tía Matilde. Allí sí no hay redundancia. Y es más, es hija. Y vive contento. ¿Qué falta? Concordancia. Ya. Esto es desde el punto de vista normativo, ¿ah? Estoy señalando ello desde el punto de vista normativo. Si se dejan entender así, lingüísticamente es válido, pero normativamente no. Ya. Estándar no es, porque no está correcta. Por eso estoy diciendo, normativamente no es correcta. Entonces, descartada A. Como es lingüísticamente descartada B, porque socialmente sí se le considera sin prestigio. Ágrafo. ¿Qué significa ágrafo? Que no se escribe. ¿Cómo que no se escribe? Está escrito acá. Entonces, falsa también la C. Regional, sí. Ese sí es regional. No estándar porque no está acorde con las normas gramaticales. Estamos verificando. Sí, jóvenes, es la D. ¿A qué lugar corresponde esta forma de hablar mayoritariamente? Porque yo lo escucho también en Lima, ojo, pero mayormente ¿a qué zona corresponde esta forma de hablar? ¿Me ayudan, chicos? A ver, pensamos un poco. Eso vamos a trabajar la siguiente semana. ¿A qué lugar corresponde? Mayoritariamente. ¿A las personas de la selva? Muy bien. Ajá, a la sierra me dicen por ahí, a la selva también, ¿ya? Ojo, la parte amazónica sí, pero ojo, también lo escucho en Lima. Claro, hay migrantes, pero también nos contagiamos, pues, ¿no? Yo conozco personas que no necesariamente son de la selva, pero les he escuchado hablar así. Porque a veces también uno se contagia, ¿verdad? Bien, ahora, sí, viene de la selva, mayoritariamente. Pero ya se escucha en la zona andina y se escucha en la costa también. O sea, no vamos a decir que solo ellos, ¿va? Ojo. Y seguramente han escuchado las propagandas que nos invitan a
visitar la selva, a ir a degustar de repente algún alimento. Y dicen, ¿no? De la selva su comida y de la selva su encanto. Habrán escuchado, ¿verdad? Bien, jóvenes. Continuamos. En el proceso de la comunicación, el lenguaje cumple funciones. ¿Y cuáles son? Primero, la función referencial, llamada también representativa o denotativa. Aquí hay que familiarizarnos con todas las denominaciones que tengan, porque no sabemos si nos van a colocar como referencial, como representativa o como denotativa. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la intención de esta función? Presenta información objetiva. ¿Qué significa objetivo, jóvenes? Una información objetiva, que no está presente en mi opinión. Mi parecer queda de lado. Yo presento los hechos tal cual, ¿ya? Tal como ocurren. Y en cada función del lenguaje hay un elemento de la comunicación que destaca. Aquí está. El referente o realidad destaca aquí. A ver, veamos. Netflix está empezando a cobrar por compartir cuentas. No dije, lamentablemente, qué pena. No he dicho eso. Solo estoy presentando tal cual ocurren las cosas. Y esto es verdad. Entonces, estoy informando, nada más. Ángel, mañana habrá reunión general con el director. Tampoco está mi opinión, no dije por fin, ¿no? O puede decir, uy, mañana habrá, ¿qué nos dirá el director? No, no, no. Acá solamente presento las cosas tal cual, ¿no? Estoy informando. Bien. La función apelativa o conativa llama la atención del receptor mediante orden, pregunta, pedido, consejo podría ser. Ya. Señor, bríndenos su nombre completo. Aquí destaca el receptor. Algo importante, jóvenes. Señor, es un vocativo. Está presente en la función apelativa. Pero no siempre que hay vocativo, la función va a ser apelativa. Aquí también hay otro vocativo. Y esto es referencial. O sea, no nos dejemos llevar por lo que parece. No siempre que tú le llames la atención a alguien va a ser para aconsejar, para pedir, puede ser para informar también. U otra función que luego iremos analizando. Bríndenos su nombre completo, estoy solicitando información. ¿Viajarán al sur en vacaciones? Yo no sé. Y como desconozco, les estoy preguntando. Estoy apelando a que por favor respondan mi pregunta. Estoy apelando al receptor. Y si me responden, ay, por fin, gracias, le diré, ¿no? Porque eso es lo que yo necesitaba, que me den una respuesta. Bien. Lávese las manos, por favor. Un consejo, depende también, puede ser una orden, depende también cómo lo diga, ¿no? Los aspectos paraverbales, ¿no? O las no verbales también ayudan a que se pueda interpretar ya sea como un consejo, como un pedido, o como una orden. Bien. Expresiva o emotiva. Expresa sentimientos u opiniones del emisor. Por favor, esto lo voy a resaltar. Del emisor, no de otra persona. Ojo, el hablante tiene que decir algo. A ver, qué alegría verte tan bien, Laura. Estoy transmitiendo mi emoción, mi alegría. Acá lo estoy diciendo, qué alegría. Aquí está mi alegría. Ya. Ojo, signos de admiración. No necesariamente cuando hay signos de admiración es expresiva, podría ser una apelativa también. Yo estoy molesta y ordeno a alguien. Ahora, en un enunciado puede haber más de una función, sí, pero tenemos que determinar cuál es el que predomina. Aquí se trabaja por predominancia, por lo que destaca, no por lo que hay. ¿Está claro? Ya. Me parece que esa película es muy entretenida. Aquí está. Me parece, a mí. ¿Ya? Entonces, ya está mi opinión.
y estoy calificando, y cuando califico, pues con mayor razón, para mí es entretenida. Y no siempre voy a coincidir con otros, porque alguien me dirá, uy, qué aburrida esa película, ¿qué? ¿Te gusta? Entonces son opiniones, ¿no? A veces coincides y no siempre. Bien, jóvenes. Estética o poética. El nombre lo dice, estético. Embellece el mensaje. Aquí destaca el mensaje. ¿Y cómo lo embelleces? Escribiendo todavía puedo utilizar imágenes, puedo utilizar colores, el tamaño de la letra, la forma, para que mi mensaje se vea bonito, ¿no? Cuando nosotros elaboramos nuestras carátulas, lo hacemos de la mejor forma para que tenga presentación, ya. Pero hablando, alguien me podría, profesora, me llevo unas rositas, unas flores, me llevo un corazoncito, podría ser, ¿no? Pero utilizamos las mismas palabras, pero en un sentido diferente. Son los recursos estilísticos que en literatura se llaman incluso figuras literarias, ¿verdad? Y generalmente está presente pues en la poesía, por eso se llama poética. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo, ¿no? Y esto continúa, es de Becker, ¿no? Por un beso, yo no sé qué te diera, ¿no? Algo así, ¿no? Bien, ahora, no solo aparece en los textos poéticos, jóvenes, también en nuestra comunicación diaria, común y corriente, si necesitamos. Todo depende, pues, del, ¿cómo se podría decir? De la necesidad, ¿no? Podríamos utilizar términos como para convencer, para persuadir. A ver, ¿cómo le digo? A ver, ¿qué le digo? Uy, ahora está molesta la persona, ¿qué hago? A ver, y me acerco utilizando unas palabritas bonitas, ¿no? Entonces allí estoy embelleciendo mi mensaje, porque tengo un propósito. ¿Listo, jóvenes? La función fático de contacto. Busca iniciar, prolongar y también culminar la comunicación. O también me sirve para verificar el estado del canal. Yo estoy habla y habla hace rato, jóvenes. Y no sé si ustedes me están escuchando. Por eso es que por ratos pregunto también. Espero sus respuestas. Y cuando yo escucho sus respuestas me alegra porque sé que me están escuchando. ¿Bien? Entonces, sé que nos estamos comunicando. De lo contrario, me pareciera que sola estoy hablando, mirando la pantalla, estoy que hablo, me pregunto, me respondo. Qué feo, ¿no? Bien, jóvenes. A ver. Hola, Pablo. Buenos días. Quizás Pablo está ahí entretenido, está distraído, o Pablo se pasó también. Te digo, buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal? No te había visto, disculpa. Empieza o inicia ya la conversación, ¿no? Ya. En una comunicación telefónica, aló, ¿me oyes claramente? Aquí igual, ¿no? Entonces yo mantengo la comunicación. Sí, claro, sí estoy aquí. Ya, bien, gracias. Y así continuamos. Adiós, alumnos, ya cerramos la comunicación y el canal también. Ustedes habrán podido escuchar cuando se trata de una conferencia o va a haber un concierto, entonces hay un personal que se ocupa de garantizar que los medios que se van a emplear estén en perfecto estado. Entonces ellos van probando los micrófonos, ¿ven? Hola, hola, aló, aló, ¿no? Entonces, igual también, nosotros hay términos que utilizamos bien, ya, claro, palabritas que por sí mismas aisladas no tendrían sentido, pero en el contexto de la interacción, sí. Bien, jóvenes. Y por último, la función metalingüística llamada también de glosa o metaverbal. Se emplea para hablar de la lengua misma, o sea, se utiliza la lengua para hablar de la lengua misma. Se utiliza el lenguaje para referirnos al mismo lenguaje, ¿ya? En nuestras clases de lenguaje, la función metalingüística aparece pues siempre, porque estamos señalando las características del lenguaje, de la lengua, del habla, las funciones del lenguaje, etc. ¿Ya? Veamos, aquí destaca el código. La I y U son vocales altas. Son fonemas de una lengua. Y también eso es verdad, ojo, acá hay función representativa también. Pero ya les dije, predomina el código, porque son elementos que corresponden a una determinada lengua.
Otra vez el vocativo por aquí. Ya les dije que el vocativo no siempre va a determinar que la comunicación sea, la función sea apelativa o representativa, ¿no? Acá tenemos una metalingüística. El morfema flexivo amalgama se halla en verbos. Esta es una característica de la lengua española. Nos estamos refiriendo a un componente de la gramática que es la morfología. Y el flexivo amalgama, que más adelante iremos desarrollando, se encuentra en verbos. Bien, chicos, voy a señalar 3 ejemplos más y ustedes me indican si corresponde o no a la función metalingüística. Por falta de espacio no voy a colocar, es una lengua aglutinante, iba a poner, pero voy a poner solamente es aglutinante. Hay unos trabajos que están realizando cerca de mi casa recientemente, no sé si se percibe ese ruido, a la que no perturbe mucho. Ya. Ay, qué bueno, ay, me alegra, gracias por responderme. Menos mal que estoy con estos de los audífonos, han empezado ese trabajo recientemente. Y la verdad que estoy bastante fastidiada, pero bueno, ya, ahora, a ver, veamos acá. Acá vamos a ver qué pregunto. Lo voy señalando acá. Hola, sí, mejor, ¿no? Mejor este. Y por último. A ver, me ayudan jóvenes. Primero, quiero que me señalen, por favor, si los ejemplos que he agregado corresponden o no a función metalingüística. ¿Sí o no? No, me dicen por ahí. ¿Alguien más? Solo 2. Ya, muy bien. Entonces Solo el tercero. Tercero, ya. Y el que me dijo que era 2, ¿cuál sería? Tercero y... A ver, vamos viendo. ¿Alguien más? Los 2 primeros, ya. Muy bien. Ya, gracias. Sí, los 2 últimos. Wow. Los 2 primeros, los 2 últimos. Ya, qué bien. Ay, y así nos vamos, como se dice, aclarando, ¿no? Entre nosotros nos vamos apoyando. La idea es esa, ya les he dicho hace rato, ¿no? A veces los voy a inducir al error, jóvenes, pero para aclarar, ¿ah? No con otra finalidad. Ya, veamos. En esta primera están los signos de admiración. Y yo digo, el quechua es aglutinante. Mira, no sabía. Es aglutinante. ¿Y saben qué significa aglutinante, jóvenes? Aglutinante significa que a un lexema le vas agregando sufijos y vas creando toda una oración. Que si tú traduces, por ejemplo, en el quechua, si tú traduces al castellano, corresponde a 4 o 5 palabras, pero en el quechua es una sola palabra. Entonces, eso es aglutinante. ¿Y qué he presentado, jóvenes? Cuando digo, ¡ah! El quechua es aglutinante. Quizás no dije, ¡ah! ¿No? Pero yo dije, el quechua es aglutinante. ¿Qué es? ¿Qué predomina, jóvenes? Ayúdenme, por favor. ¿Qué predomina? A ver,
Metalingüística me dicen. ¿Qué predomina? Otros. Emotiva. Expresiva, ¿ya? Que es lo mismo. Expresiva. Muy bien, gracias. Gracias, jóvenes. Ya. Predomina mi sorpresa. ¿Sí? Mi sorpresa. Es como que diga, ¿no? El quechua es aglutinante. Fíjate, para completarla, fíjate cómo ellos expresan toda una oración en una sola palabra. Y nosotros, para expresar esa oración, utilizamos hasta 5 palabras. El quechua es aglutinante. Miren los signos de admiración, jóvenes. No puede ser metalingüística. No es metalingüística. Cuidado. Es expresiva. Expresiva. Ya me dijeron varios de sus compañeros. ¿Listo? Entonces vamos quitando de acá. Expresiva. Tienen que mirar hasta los signos. El fonema tiene función distintiva. A ver, chicos, ayúdenme por favor. Metalingüística. No, ya se va aclarando, ¿verdad? Apelativa, me dicen. Perfecto. Ya, muy bien. Ahora sí, ya coincidimos, ¿no? Esa es la idea, jóvenes, que se aclaren las dudas. Yo estoy preguntando. Yo no sé. Y me gustaría saber. Entonces, ¿qué hago, jóvenes? Apelo a que ustedes aclaren mi desconocimiento. Por favor. ¿Alguien me puede aclarar? ¿Alguien de ustedes puede responderme? Tampoco sé, profesor. Ay, qué pena. Le preguntaremos a otra persona. Pero me quedo con ese desconocimiento, con esa duda. No sé. Ojo. Apelativa. Nada. Para que sea metalingüística tiene que estar sin los signos de interrogación. Allí sí. Descartada, entonces. Cuidado. Utilizan como distractores, por eso que estoy colocándolo. ¿Listo, chicos? Y el último. El Perú es un país plurilingüe. ¿Qué significa? Que se hablan muchas lenguas. Ya. Referencial, me dicen por allí. ¿Alguien más? Referencial. ¿Podría ser metalingüística? No. Perfecto. Bien, chicos. Gracias por participar. Sí. ¿Cuál es mi referente? El Perú. Me estoy refiriendo al Perú. No me estoy refiriendo a las lenguas. Una de las características del Perú es ser plurilingüe. Eso es otra cosa. Para que sea metalingüística, aquí tendría que decir las lenguas que se hablan en el Perú. Allí me refiero a las lenguas. Esa es metalingüística. Son muchas. Ya está. O que yo diga, ¿no? Plurilingüe significa que existen muchas lenguas. O sea, que no diga esta adelante, que no esté toda esta, que no esté. Ahí tengo que decir algo del plurilingüismo que está relacionado con lenguas. Ahí es metalingüística. ¿Está claro, jóvenes? Ahora sí, ya no tenemos errores, ¿verdad? Ojalá. Bien, chicos, avanzamos y tenemos nuestros ejercicios de aplicación. 1. La función emotiva del lenguaje exterioriza las opiniones y los estados de ánimo del emisor. De acuerdo con lo expuesto, identifique la alternativa en donde predomina dicha función. A ver, emotiva. ¿Dónde ubicamos? A ver, vayan viendo, jóvenes, para que participen, ¿eh? La función emotiva. De la emisora, no se olviden, siempre relacionen las funciones con los elementos de la comunicación. Ya. ¿Cuál es, chicos? C, me dicen por allí. C. Bien. C. A ver, veamos. Alex, acabamos de ver un partidazo. Si solo dijera aquí un partido, eso sería representativo. Acabamos de ver un partido, te estoy informando, te estoy contando. Pero acá dice partidazo. Y al decir partidazo está mi opinión, yo ya estoy catalogando
Estoy calificando ese partido como algo fuera de lo común. Un partido bueno, excelente. ¿No es cierto? Entonces es expresiva, pues. ¿Ya? Alguien me va a decir, es un partido como cualquier otro, tanto también, ¿no? Pero ya les dije, las opiniones no siempre se comparten, ¿no? Bien. Anoche la luna brillaba en tus ojos. ¿Qué función sería esa? A ver, como ejercitándonos. ¿Qué función es? Poética, estética, perfecto. ¿Cómo sería que la luna brille en tus ojos, no? Tendrías que estar mirando fijamente a la luna. Podría ser, ¿no? Ya. Felizmente. Ay, qué alivio. Felizmente. Menos mal, qué alegría. Ya, pues, todo se recuperaron. Es un alivio, ¿verdad? Felizmente estamos sanos también. Qué bueno, ¿no? Entonces, también, ¿verdad? Y la 4, ¿qué sería? Amada mía, espérame, por favor. Estamos ejercitándonos. 4, ¿qué sería? ¿Me ayudan? Apelativa, ya. Apelativa, muy bien. Al inicio podríamos decir, hasta aquí nada más, podríamos decir que esto es una estética. Al inicio. Pero no trabajemos con una parte del mensaje, trabajemos con todo. Espérame, por favor, es lo que predomina. Entonces, ese es un pedido, es apelativa. Bien, ¿cuál era? 1 y 3, ¿no? 1 y 3, sí, es C. Bien, chicos. Salió una parte nada más. Ya, C. Salió solamente el cierre. Ya, ahora sí. 2, en los enunciados. Saúl, escuché que tener un huerto en casa ayuda a cultivar plantas sin plaguicidas, sintéticos. Y, por lo tanto, obtener productos saludables, Ya. ¿Crees que eso sea necesario? Me parece que es una muy buena idea. Destacan respectivamente las funciones del lenguaje denominadas. Eso es un diálogo, ¿verdad? ¿Cuál sería la alternativa válida? A ver, B me dicen por ahí. B, D, muy bien. B dice la mayoría. Veamos. B, ¿qué dice la B? Denotativa. A ver, veamos. Claro, yo le estoy informando a Saúl que escuché. Escuché todo lo que he mencionado aquí. Lo estoy informando. Es denotativo. Sí. Ahora, luego hay una pregunta. Vamos apelando a que nos aclare, a que nos diga que será necesario o no. Entonces es apelativa. ¿Ya? Me parece, ya con esto está evidente, ¿no? Me parece que es una todavía con su adjetivo. Carambas, muy buena idea, ya pues, es una expresiva. A mí me parece, alguien me dice, no hagas nada, eso es mentira, alguien podría decirlo, ¿no? Bien. Entonces es B, sí. Listo, jóvenes. Hemos terminado esta parte y vamos a resolver nuestras preguntas seleccionadas, ¿ya? Nosotros tenemos 12 preguntas para resolver, pero aquí solo analizamos 4. Queda para que ustedes trabajen en casa las 8 restantes y si tuvieran alguna duda, cuentan con el multichat para que puedan preguntar, ya, ahora lo presento, pero no tengo, ya, un ratito, ¿ya? Para que ustedes puedan presentar luego, a ver, un ratito, ya, muy bien. Puedan presentar sus dudas, dificultades y el profesor los puede apoyar en el multichat, ¿ya? Bien, a ver acá. 1. La comunicación humana es un fenómeno social que consiste en la transmisión consciente de mensajes mediante un código verbal y o no verbal. De acuerdo con esta aseveración, determine qué tipo de comunicación humana no verbal respectivamente se presenta en los siguientes casos.
Acá, por ejemplo, tenemos toda una información, ¿no? O sea, eso es se podría decir, la ventaja de este tipo de preguntas que viene a ser DECO. Aquí lo que se hace es presentar la información previamente como para recordar también, ¿no? Nos permite recordar y que nosotros podamos responderlo con facilidad. ¿Ya? Bien. A ver, veamos acá. ¿Cuál sería? A ver, jóvenes, propuestas. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, acá dice, ¿no? El uso de un emoji como respuesta en una conversación por WhatsApp. El cruzar los dedos para desearle a un amigo que le vaya bien en su entrevista. A ver, B, me dicen por allí. Ya, B, podría ser. Vamos viendo, ¿ya? Vamos viendo. El emoji nosotros lo percibimos a través de la vista, pues sí, y luego vamos interpretando, ¿no es cierto? Puede ser de alegría, puede ser hasta de enojo, ¿no? Y otros más. Entonces, visual, está bien. El cruzar los dedos, claro, nosotros decimos, uy, que te vaya bien, ¿no? O podemos decir, uy, ojalá que te vaya bien, ¿no? Entonces son gestos, son movimientos. Sí, es la B. Está bien. B. 3. Teniendo en cuenta que la comunicación es un proceso social mediante el cual se transmite mensajes, empleando un código común entre emisor y receptor. Y también con la intervención de otros elementos. Claro, no solamente es el mensaje, el emisor receptor, código, sino también está el canal, el referente, entre otros, ¿verdad? La circunstancia. En el enunciado, bajo la luz de la luna, el joven enamorado le dijo a Carlota, quisiera ser el sueño que jamás compartirías. Se presentan respectivamente los elementos de la comunicación. ¿Cuáles serían? A ver, ¿me ayudan? A ver, van participando por ahí. La C, me dicen por allí. C, ya, podría ser C. Ya. A ver. Un momentito, ¿eh? Voy mirando acá porque me estaban pidiendo la pregunta 12. Espero que esté por acá. Ya, a ver. Voy, luego lo leo eso, ¿ya? Ya, a ver, veamos acá. La comunicación es un proceso, entonces sería acá, allá. Bajo la luz de la luna es el lugar, ¿verdad? Entonces sería la circunstancia. Circunstancia. Luego tenemos el joven enamorado. Sería el emisor, ¿no? Porque ahí señala que le dice, ¿no? Le dijo, ya. Y Carlota es la que escucha. Entonces sería el receptor. Y el otro es el mensaje. ¿Cuál es? Circunstancia, emisor, receptor, mensaje. Sí, es la C. Bien, jóvenes. 7. El lenguaje cumple diversas funciones y en cada una de estas destaca un elemento de la comunicación. De acuerdo con esta aseveración, seleccione la alternativa que correlaciona correctamente la columna de los enunciados con la D, las funciones del lenguaje. A ver, ¿cuál sería? A ver, ¿van relacionando, jóvenes?
¿Listo? A ver, ¿me ayudan? ¿Cuál es? ¿Cuál es la clave, jóvenes? La D, me dicen por allí. La D, ya. Gracias, la D. A ver, vamos viendo. Vamos viendo. La D. A ver. Dime cómo resolviste todos esos ejercicios. Yo estoy solicitando la información. Entonces estoy apelando, ¿verdad? 1C. Ya. Alejandro, ojalá obtengas ese gran premio. Es mi deseo, ¿verdad? Entonces, si es mi deseo, sería expresiva. 2B. Ajá, parece que es esta, ¿no? La palabra spray se pluraliza como sprays. Ya esto está castellanizado. Estamos refiriéndonos a una palabra que corresponde a una lengua, o sea, corresponde al código. Entonces sería 3 con D, metalingüística. Mi tío compró un automóvil en el extranjero. Le estoy informando, entonces sería A. Está bien. Es la D. Listo, chicos. ¿Estamos bien o no? Sí, está bien. Y 9. El lenguaje humano se manifiesta en la lengua y en el habla. De acuerdo con lo mencionado, elija la alternativa que contiene información conceptualmente correcta. A ver, ¿qué dice? Las lenguas ágrafas no tienen gramática. El habla es el uso individual de una lengua natural. Las lenguas naturales presentan cambios lingüísticos. La facultad del lenguaje es aprendida por el ser humano. ¿Cuál sería la alternativa correcta? B, me dicen. B, ya. B. A ver, vamos a analizarlo, ¿ya? ¿Creen ustedes que las lenguas ágrafas no tienen gramática? Las ágrafas son las que no se escriben. ¿No tendrán gramática? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Verdadero? Ya, muy bien. Ajá, muy bien, gracias. Toda lengua tiene gramática, jóvenes. Al momento de hablar ya se utiliza una gramática. Al momento de hablar hay fonemas, hay morfemas, hay palabras, hay oraciones, frases y todo eso es gramática. Entonces, falso. La escritura lo único que nos permite es que nuestras ideas permanezcan a través del tiempo y no olvidarnos, nada más. Entonces, toda lengua tiene gramática al margen de la escritura. Falso. El habla es el uso individual de una lengua natural. Eso sí, verdadero. Las lenguas naturales presentan cambios lingüísticos. Ya les dije, todas las lenguas cambian. No hay lenguas puras. Ya, verdadero. La facultad del lenguaje no es aprendida. Es, dijimos, una facultad que se hereda, universal, que se hereda genéticamente. ¿Ya? Esta es la 12. La 12 me dijo alguien que no le salía, por si acaso. ¿Ya? Ahí está. Ya, esa es, ¿ya? Aquí lo que tienen que analizar es dialecto estándar, o sea, cuál está correcto. ¿Listo, chicos? Muy bien. ¿Cuál sería? A ver, miren acá, ¿cuál está correcto? Para apoyarlos también ahí. A ver, rapidísimo antes que se nos acabe la hora. Ya, analizo, ¿ya? El queísmo de queísmo, jóvenes, se trabaja con eso y de eso. ¿Ya? No, pasa acá. No sé. Bueno, voy a tratar de trabajarlo acá, no quiere. Ya. Bueno, eso de eso se reemplaza. Estamos convencidos de eso. Mal. Acuérdense de eso. Mal. Sabemos eso. Esta es la respuesta a la C. Porque Liz teme de eso, no. Liz teme eso. Listo, chicos. Muchas gracias por participar y escucharme, ¿ya? Hasta luego, hasta la siguiente clase, seguir practicando y utilicen el multichat. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Bien, igualmente. Cuídense bastante.
Sí, sí, el dequeísmo. Y la respuesta es sí, hemos dicho, ¿no? Reemplaza con eso y de eso, ¿ya? Si reemplazas solo con eso, quiere decir que la preposición está de más, ¿ya? Y si reemplazas con de eso, entonces implica que la preposición está bien. ¿Listo? Bien. Bien, igualmente, gracias. Hasta luego.